Hola, en este video vamos a retomar un tema que es obtención de distancia en base a la velocidad y la aceleración y también al cálculo de áreas de figuras compuestas. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio, que tiene un planteamiento como el que se ve en la pantalla. Que dice, vamos a empezar de aquí, avanzando por la carretera a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Tienes que frenar de repente. Si tarda 5 segundos en reaccionar y el auto tarda 2 segundos en detenerse totalmente, suponiendo que la velocidad disminuye de manera constante, ¿qué distancia recorre en este caso el automóvil antes de detenerse? Entonces, este es un caso en donde tenemos que retomar el tema de cálculo de velocidad y aceleración. Entonces, aquí lo primero que debemos de entender es que vamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora y esa velocidad, seguimos con esa velocidad durante 0.5 segundos. Y de ahí el auto empieza a disminuir la velocidad en base al frenado hasta llegar a una velocidad de cero, que es la detenerse totalmente. Entonces es lo primero que nosotros debemos de entender el problema. Después de entender el problema o el ejercicio, lo que tenemos que hacer es verificar las unidades. Vemos que aquí tenemos kilómetros por hora y acá tenemos segundos. Entonces por un lado horas y por el otro lado segundos. Entonces también tendríamos que pasarlo todo a las mismas unidades. En este caso, como es la unidad de tiempo, pues podríamos pasarlo a horas o podríamos pasarlo a segundos. En este caso sería transformar la velocidad en metros por segundo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces para eso pues nada más ocupamos una regla de 3. Tenemos 60 kilómetros por hora. Si un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos, entonces multiplicamos, ¿no? 60 por 1000 entre 3600, dándonos un resultado de 16.7 metros sobre segundos. Claro, aquí es redondeado porque nos da 16.666 y así se va de forma periódica, ¿no? Entonces ya tenemos ahora todo en las mismas unidades. Entonces este caso, pues primero manejamos una velocidad constante durante los 5 segundos que maneja el problema. Entonces tendríamos que utilizar la fórmula de la velocidad, que es distancia entre tiempo. Como lo que queremos saber es la distancia, despejamos. Entonces aquí la t la tenemos que pasar del otro lado. Como está dividiendo, va a pasar multiplicando, quedando de la siguiente manera. Entonces ya podemos calcular la distancia durante los primeros 5 segundos. Entonces dice ahí que vamos a una velocidad de 16.7. Entonces la velocidad la sustituimos, que sería 16.7, y después el tiempo, que sería 0.5 segundos, ¿no? Entonces una multiplicación, multiplicamos y pues la distancia sería de 8.35 metros. Entonces en esos 5 segundos que mantiene una velocidad de 16.7, recorre una velocidad de 8.35 metros. Después viene la segunda parte, que dice que el auto empieza a frenar. Bueno, en este caso el chofer empieza a frenar y frena durante 2 segundos, y en esos 2 segundos pues el auto se para, ¿no? Entonces ya no se mueve, entonces la velocidad sería de 0 metros por segundo. Por lo tanto, como es un movimiento acelerado, tendríamos que calcular primero la aceleración,
que es esta fórmula, que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces la velocidad final es 0, o sea, ya paró el carro, entonces 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que cuando empieza a frenar pues va a una velocidad de 16.7 metros sobre segundos. Entre el tiempo, en este caso tarda 2 segundos, por eso acá tenemos entre 2 segundos. Tenemos la fórmula y pues tenemos la aceleración, que es menos 8.35 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, este signo negativo pues nos dice que en realidad es una desaceleración. Sin embargo, pues es la misma fórmula. Entonces ahí el signo negativo nos dice esa parte, que va a desacelerando. Pues ya que tenemos la aceleración, entonces ahora sí, mediante la siguiente fórmula, encontramos la distancia que recorre, que es velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces sustituimos nuestros valores. La velocidad inicial es 16.7 metros sobre segundo por el tiempo, que es 2 segundos, más un medio por la aceleración, que es menos 8.35 metros sobre segundos al cuadrado, y luego por el tiempo al cuadrado, que en este caso serían 2 segundos al cuadrado. Hacemos las operaciones y entonces nos da una distancia de 16.7 metros. Entonces en ese movimiento desacelerado pues recorre 16.7 metros. Para encontrar la distancia total, nada más sumamos nuestras dos distancias que obtuvimos. Primero la de la velocidad constante, después el movimiento acelerado. Entonces la sumamos y nos da un total de 25.05 metros. Aquí me pasé con un punto, una disculpa. Este punto no va. Entonces 27.05 metros. ¿Qué sería la distancia que recorre el automóvil? Entonces así lo resolveríamos con las fórmulas de física. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar el movimiento. Entonces aquí va a ser una gráfica, que es como la que se muestra aquí. Dicen, a los 0 segundos llevamos 16.7 metros sobre segundo. Seguimos así durante 0.5 segundos y de ahí vamos desacelerando hasta llegar a 0. Entonces esta es la gráfica del recorrido del automóvil. Entonces en base a esta gráfica vamos a sacarle el área de esta parte, de todo lo que está abajo de la línea azul, que es lo que representa la trayectoria del móvil en cuanto a la velocidad. Pero no es la trayectoria, es el comportamiento en cuanto a la velocidad, ¿no? Cómo va cambiando la velocidad hasta que se detiene. Entonces vamos a calcular el área que está debajo de esa línea azul, desde el 0 a toda esta área. Entonces, formándose esa figura. Entonces uno de los métodos pues es dividir esa figura en dos, un rectángulo y un triángulo. Entonces aquí tenemos un rectángulo al cual le vamos a poder sacar el área, y acá tenemos el triángulo, ¿no? Entonces vamos primero con el rectángulo y debemos recordar que el área para un rectángulo es base por altura. Entonces la base es de 5 segundos por la altura, que es 16 metros sobre segundos. 16.7, entonces multiplicamos y nos da 8.35, ¿no? Como estamos hablando de áreas, pues van a ser unidades cuadradas. O vamos a hacerlo de esa manera. Ahora, vámonos con el triángulo. Ya sabemos igual, debemos de recordar que el área para el triángulo es base por altura sobre 2. Entonces tenemos de base 2 segundos y de altura 16.7 metros sobre segundo. Y eso lo dividimos entre 2 y nos da 16.7 unidades cuadradas. Si nosotros sumamos esas dos áreas,
vemos que nos da 25.05 unidades cuadradas, que es lo mismo que que obtuvimos con las fórmulas de física hace un momento. Entonces, como conclusión, vamos a decir que si nosotros graficamos el movimiento y le sacamos el área, como lo mostramos aquí, podemos obtener la distancia recorrida de ese móvil. Entonces, nosotros podemos usar las fórmulas de física o podríamos calcular el área y con eso obtenemos la distancia. Entonces aquí, pues a lo mejor estamos hablando en un principio de áreas, pero pues sería la distancia, ¿no? Entonces, aquí tendríamos una distancia de 25.05 metros. Entonces espero que haya quedado claro qué es lo que tratamos de mostrar en el video, y pues muchas gracias por verlo.